a iniciar una serie de estudios que hablan acerca del libro de Nehemías. Nehemías es un libro que nos enseña la edificación de los muros de Israel, de la casa de Dios, ¿verdad? Esos muros que tienen una interpretación, que tienen un significado, pero también nos muestran la oposición que tuvo Nehemías para edificar. Y es parte de lo que algo quiero introducir estos mensajes. Pregunto, ¿usted como cristiano algún día ha tenido oposición? Porque habrá unos que dicen, no, yo nado como pez en el agua, nada se me opone. Vas a decir que andas en el mundo, ¿verdad? Sí. Hermanos, cualquier persona que un día decide creerle al Señor, buscar su presencia, buscar ser mejor esposo, padre, hijo, impulsados por el evangelio, impulsados por la palabra de Dios, vas a tener oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el enemigo está buscando es que, decía el pastor Víctor Segura la semana pasada, lo que el enemigo quiere hacer es que apagar tu ¿qué? Tu fuego. Apagar tu fuego. ¿Sí? Y hermanos, decíamos por ahí anteriormente que el enemigo busca ¿qué? Robarte el gozo de tu salvación. El enemigo no puede robarte al esposo, ¿verdad? El enemigo no puede robarte el dinero. El enemigo no puede robarte, ¿verdad? La cosa que guardaste que no encontraste, que ya no encuentras, que la guardaste también y terminas diciendo, ¿quién me lo robó? No es el enemigo, ni mucho menos los duendes, dicen por ahí. No. Lo que el enemigo sí puede robarte es ¿qué? El gozo de tu salvación. El que pierdas el enfoque y en vez de poner tu mirada en el Señor, la pongas en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque el pecado dice Hebreos, que el pecado nos asedia. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando tú estás sediento y alguien se está tomando un agua bien fría o una coca. Le dicen, te la doy, pero si me das tu alma. ¿Qué dicen? Y es coca cero, ¿eh? ¿Qué dices? Te empiezas ahí hasta estirar los bigotes. Dices, ay, pero una coca, pero pues el alma, ¿qué es el alma? No, pues te la voy a dar. Como aquel joven, ¿verdad? Que el cansancio de no haber casado nada, un día llegó y ¿qué le dijeron? Dame tu primogenitura. ¿Qué dijo? ¿Qué es la primogenitura? Échame ese plato de lentejas, ¿verdad? Ay, me escuché muy regio. ¿Sí? Échame ese plato de lentejas. Claro. ¿Verdad que me la diste por un plato? Bueno, obviamente hablando de cómo es el enemigo, no es la historia que voy a hablar hoy, pero así es el enemigo. El enemigo puede ver tu necesidad, puede ver tu enojo, puede ver tu molestia y ¿qué? Y si él ve una rendija abierta, ¿sí? ¿Verdad? Dicen por ahí, él no se mete ahí al recibidor, él se mete hasta la cocina, ¿verdad? Y hermanos, sí creo que como cristianos, aún como iglesia o como pastores, podemos experimentar oposición. Ahora, pregunta, ¿la oposición viene por el nivel de cristiano que somos? No los que son más santos tienen más oposición. No, simplemente el hecho de que creas. El hecho de que un día le dijiste, Señor, ayúdame, ya no quiero hacer esto que comúnmente hago, esto que comúnmente tomo, esto que comúnmente inhalo, ya no lo quiero hacer. Desde ese momento se prendió una luz roja. Me imagino que ahí en el sindicato del enemigo, ¿verdad? Empiezan a moverse, ¿verdad? Y empieza, nos quiere abandonar. Mándale un pensamiento que no va a poder. Mándele un pensamiento del pasado. Mándele un pensamiento de las heridas que no ha perdonado, ¿verdad? Por eso es necesario volvernos a Dios. Hoy, cuando estamos hablando, se me cambió de libro. Nehemías capítulo 1, por favor. Un día Nehemías, estando sirviendo ahí al rey Artajerjes, ¿verdad? Dios pone en su corazón el velar por la casa.
de Dios. Velar por el pueblo de Israel. Vamos a leer, por favor. Bueno, vamos a leer del 1 en adelante. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están, ¿qué dice? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, ¿qué dice? Derribado, y sus puertas, ¿qué dice? Quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, ¿qué dice? Los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, ¿quién dice? Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos hemos, ¿qué? Corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjense, dice acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el motivo del cautiverio que ha pasado Israel? El pecado y el olvidarse de Dios. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. 11 dice, ¿qué dice el 11? Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Qué dice? ¿Qué desean? Reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Verdad? Así, pensé que está largo el versículo aquí en mi Biblia. Entonces, este es el inicio de la historia de Nehemías. Si bien, hermanos, Nehemías se puede utilizar, o escritores han tomado el libro de Nehemías como un libro de administración, también un libro de liderazgo, también un libro de guerra espiritual, ¿sí? Nos muestra cómo Nehemías hizo lo correcto para edificar. ¿Qué es lo correcto para edificar? Reconocer el error. ¿Qué hizo? Señor, perdona los pecados de tu pueblo. Señor, perdona, ¿qué? Mis pecados. Señor, perdona los pecados de la casa de mi padre o de los míos, ¿verdad? Pero también, ¿qué hizo? Citó a Dios, citó lo que Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad? ¿Sí? El pecado, en la desobediencia a Dios, el olvidarnos de Dios, nos puede meter en una zona de cautiverio, en una zona de depresión, de desánimo. Por eso, hermano, es importante no descuidarnos de buscar a Dios, ¿sí? Si bien este mundo hay muchas atracciones, la televisión, el periódico, el internet, las amistades, ¿cuánta cosa no hay para distraerse? Es más fácil distraerse que buscar a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice en Proverbios, hay caminos que al hombre, ¿qué?
Le parecen rectos, pero su final es de muerte. Dice que el camino angosto es el que lleva la vida eterna. El camino espacioso, ¿sí? Por eso decía, si tú como creyente alguna vez no te has sentido angustiado o oprimido por algo, tal vez es que te has llenado, dice los proverbios, de simpleza. Nada te importa, nada, tú vives la vida por vivirla. Si comes hoy, comiste, y si no, mañana a ver qué comerás. No, hermanos, la simpleza no es confianza en Dios. La simpleza es olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que buscar a Él. Entonces, Nehemías reconoce el pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificar, para levantarse, para hacer cosas nuevas. Creo que en nuestra vida queremos hacer cosas nuevas, tenemos que reconocer la condición en la que nos encontramos, ¿verdad? Podemos compararlo como alguien que va a edificar una casa y no hace el estudio del terreno. ¿Qué puede pasar? Tal vez aquí es construido comúnmente sobre roca, aquí en Nuevo León, ¿verdad? Pero en Ciudad de México o el Valle de México, o como algunos otros lugares, es construido sobre agua, ¿verdad? Muchos de los lugares donde son mis padres es un municipio que se llama Tláhuac. Tláhuac tiene que ver, o la definición de Tláhuac tiene que ver con el hedor que viene de las aguas sulfurosas, del hedor, ¿verdad? Como el hedor que huele del agua sucia. Bueno, esa es la definición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué también? Porque Tláhuac está pegado desde Iztapalapa, ¿verdad? Que es una delegación muy conocida por lo conflictiva y porque hay mucha gente, ¿verdad? Pero también es pegado por Xochimilco. Y Xochimilco, si usted conoce la historia, ¿verdad? Hay unas chinampas, ¿verdad? Las chinampas son lugares de cultivo que están rodeados de agua, ¿verdad? Sí. Y ahí ponen una casa. Ya está muy poblado por esos rumbos, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes tal vez vieron la película de Tizoc, ¿verdad? Eso es Xochimilco. Si alguien la ha visto, no es comedia, es película, ¿verdad? Sí, donde sale, no recuerdo cómo se llama este actor, ¿verdad? Pedro Infante, ¿verdad? Creo que se llama. Bueno, no recuerdo, perdónenme si estoy fallando, ¿verdad? Es mejor, pero sé que es esa historia, ¿verdad? Sí, donde va en la trajinera, ¿verdad? Así llaman los que van por ahí, ¿verdad? Y hay lugares de cultivo, así es, ¿verdad? Entonces, entonces, alguien que va a edificar, si no conoce el terreno, cuando nosotros trabajamos en la primera iglesia de tiempo completo, hicimos un auditorio tal vez como este lugar, ¿verdad? Entonces el arquitecto y el calculista dijeron, para que este lugar no tenga columnas en medio, ¿verdad? Se tiene que hacer una zapata, ¿verdad? De tanto, por un espesor de 40 centímetros y varilla de 3 cuartos y todas estas cosas, ¿verdad? Casi del piso de la tierra quedaron como tiras de 1 metro. Todo fue concreto. Y decía el calculista, ¿por qué? Primero, porque está cerca de Xochimilco, ¿verdad? Está cerca de esos lugares de cultivo. Segundo, porque en Ciudad de México hay muchos temblores, ¿verdad? Y cuando hay temblores, ¿qué hay? Movimiento, ¿verdad? De las casas. Entonces, lo que va a pasar es que, decía el calculista, tienen que colar todo el cimiento, ¿verdad? Lo hicimos en 2 partes, pero él decía que en una sola parte, ¿verdad? Porque el presupuesto no era tan grande. Dice, todo el cimiento que ustedes van a hacer, lo tienen que colar en una sola exhibición, si lo puedo decir así. ¿Por qué? Tiene que estar bien adherido, porque el día que se mueva esta tierra, se tiene que mover junta, ¿verdad? El día que se mueva la nave, por decirlo así, o lo que edificamos, se tiene que mover junta. Porque si no, si lo haces en pedazos, un día se va a fracturar el cimiento, y si se fractura el cimiento, ese lugar, por más que lo quieras arreglar, es peligro y no sirve. Le repito, para que nosotros tengamos un despertar, para que nosotros edifiquemos la casa de Dios o aún edifiquemos nuestra vida, tenemos que reconocer cómo andamos con el Señor. Si el Señor me dice, yo quiero hacer grandes cosas en tu vida, tú tienes que preguntarte, Señor, pero yo sé que tú quieres hacer grandes cosas, pero ¿yo estaré preparado?
Ahora, lo estés o no lo estés, quiero decirte que la mejor manera de estarlo es que ir a Dios y decir, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas. ¿Por qué? Porque si no lo haces, hermano, imagínate si preparándote bien, como lo hizo Nehemías, tuvo oposición. Alguien que no se prepara bien, ni a la puerta va a llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desánimo, porque la angustia, porque por diferentes cosas. Nehemías, el inicio de Nehemías para edificar los muros fue de una pasión ardiente y de un celo por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Los muros de Israel, de Jerusalén, están derribados, ¿sí? Esdras habla del templo, ¿verdad? Que también es algo muy similar. Pero Nehemías, ¿verdad? Tiene ese celo y ese deseo. Pero fíjense, reconoce Nehemías que se han equivocado, reconoce el pecado. Y versículo 11, por favor, 1:11. 1:11. Dice, te ruego Jehová, dice, ahora esté atento tu oído, que dice, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, ¿verdad? Ahora podemos agregar que Nehemías ya está, ¿qué? Ya está multiplicándose en la visión, ya está transmitiendo la visión, ya está transmitiendo el deseo ferviente que tiene en su corazón. Dice, y la oración de tus siervos, quienes desean, ¿qué dice? Reverenciar tu nombre. Hermanos, la edificación que hacemos como iglesia es ¿para qué? Para reverenciar o para darle gloria y honra a Dios. Cuando tú haces el ministerio, sea la predicación, sea el área que tú tengas, la haces para figurar, estás rompiendo un propósito. No estás edificando para el reino de los cielos, estás edificando para tu reino. Y si edificas para tu reino, no estás haciendo tesoros en los cielos. Y si no estás haciendo tesoros en los cielos, el Señor no te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque me andabas invocando para que te vieran, no para darme la gloria y la honra. Porque querías que te dijeran, ay hermano, qué bonito predicas, ay hermano, qué bonito tocas, ay hermano, qué bonita das la clase, ay, hasta la das mejor que el pastor. Ay. ¿Y a dónde se mete el diablo? ¿Ah? ¿Sí? Hermanos, por eso es necesario reconocer que hay un Dios todopoderoso en nuestras vidas. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, y conocemos lo que es capítulo 2. Capítulo 2 de Nehemías habla acerca de que él va con el rey y le pide cartas, lo ve triste, después el rey le da cartas para madera, ¿verdad? Sí, y va con todas las de la ley, ¿verdad? Va con el respaldo de Dios, que es el principal, va con las ganas y la fuerza de trabajar, porque hermanos, Dios te puede querer llevar a la India, a conquistar la India en el evangelio y tú no tener ganas de ir, ¿verdad? ¿Te imaginas si Dios te quiere mandar a la India? Ay no, allá huele no sé cómo. Ay no, la comida. ¿Ya viste los videos que cómo hacen la comida? Ay no. ¿Te imaginas? Nehemías tenía la fuerza, ¿verdad? La intención, el deseo. Él dijo, si hay que agarrar la pala, la agarro. Si hay que agarrar la lanza, la agarro. Si hay que agarrar el machete, lo agarro, ¿verdad? Sí. Decía el pastor Silvestre que los pastores que comúnmente se preparan, o los muy jóvenes que van a prepararse a la escuela bíblica, pero le reúnen a la pala, le rehuyen a la pala, al machete, ese tipo de cosas, o a la escoba, dice, comúnmente esos que hacen eso no duran en el ministerio. Ahora, ¿por qué lo dirá? Bueno, lo dice porque es un hombre experimentado de casi, no sé, 40 años de ministerio, ¿verdad? Alguien que tiene un centro de fe, que Dios ya lo ha usado poderosamente y que hoy es el director de centros de fe. Ahora, algo debe de tener de razón. ¿Sí? Entonces, en el caso de Nehemías, ¿verdad? No solamente oró, en el caso de Nehemías no solamente le creyó a Dios, no solamente ayunó, y también le pidió perdón, sino también, que dijo, estuvo dispuesto a ir y hacer la obra. Por eso, hermanos,
Cuando Dios nos dio la oportunidad en el 2007, aproximadamente 2008, salimos de la escuela bíblica y lo que nos pusiera el pastor a hacer, ¿verdad? Que a batir cuatro o cinco bultos a mano, los batíamos, ¿verdad? Con el pastor Enrique, que está en Salinas, Victoria, ya ha venido aquí a la iglesia, con él era con el que trabajábamos. Imagínense, 5 bultos batirlos a mano, los que han batido mezcla saben que no es tan fácil, ¿verdad? Aunque ya, bueno, ya agarrando el callo por ahí, ¿verdad? Ya dices, no, ahorita la remojo bien. Y allá la mezcla se prepara diferente. Aquí pones el mixto, le echas el cemento, le echas agua, al medio la batas y vámonos. Allá no es así. Allá pones la arena, ¿verdad? Luego pones el cemento, le das una vuelta para acá, le das otra vuelta para acá, luego que una vuelta más, y luego le extiendes, y luego le pones la grava, y luego ya que le pones la grava, le pones el agua y ahora sí a batir, ¿verdad? Un poquito más laboriosa, ¿verdad? Digo, creo que se hace así por el terreno que hay, que es sísmico, ¿verdad? Sí. Y le damos, y luego ¿qué pasaba? Terminábamos a las 12 los 5 bultos. Ya con los 12 ya te quieres ir a la casa, ¿verdad? Como algunos maestros, ya a la 1 se acabó. No, ahora vamos a simbrar y vamos a hacer la columna y vamos a hacer esto. Hacíamos columnas similares como la que está en la parte de atrás de este lado, ¿verdad? De 60 centímetros. ¿Sí? Y luego terminábamos a las 6 o 7. Y luego yo tenía unas células a las 8. O entre 7 y 8 tenía yo reuniones. Yo le decía a los hermanos, permítanme tantito, denme 5 minutos para quitarme el sol de la cabeza, ¿verdad? Y ya después orar el evangelio. Vamos a dar el tema de la célula y luego de ahí regresarse en la bicicleta a la casa y el otro día, así nos íbamos. El sábado era el descanso y había que hacer también cosas. ¿Sí? Pero le digo, hay que estar dispuesto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle para ir introduciéndonos al tema? Nehemías en capítulo 4 nos enseña que la oposición se va a levantar. Le decía, creo que como creyentes, como cristianos, ¿podemos tener oposición? Sí, sí. Ahora, lo hemos dicho, la oposición nunca va a venir principalmente hablando de la carne, de una persona. ¿Va a venir de qué? Del enemigo, ¿sí? Ahora, en esta noche preparando el tema, bueno, ya habíamos terminado el tema, ¿verdad? Pero de repente en la noche empezó la oposición, ¿verdad? Digo, Señor, creo que estás afirmando y confirmando lo que he de hablar a la iglesia, ¿verdad? Como ahí eso de las 2 de la mañana, de repente, ¿verdad? Empezó a pitar la alarma de la camioneta, ¿verdad? Trae ahí se mojó unos cablecitos y trae algún detallito y casi nunca falla. Pero ayer en la noche empezó, ¿verdad? Bueno, ya salí yo a ver y ya con la pena con los vecinos y todo, ya salí y regresé. Bueno, en ese momento, antes de yo salir, la niña se despertó y está ahí con sus cambios, ¿verdad? Ya se despierta y tiene que mi esposa estar ahí, o luego yo ahí. Y hermanos, en algún momento de esta etapa que ahora vivimos, la niña es una bendición. Mila es una bendición para nosotros, ¿verdad? No tengo duda de eso, que Dios nos la mandó, que Dios la está sustentando y todo, pero está sacando lo mejor de nosotros. O digo lo otro, no quiero decir lo peor, pero quiero decir lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué lo mejor? Aunque piense que, ¿por qué? Porque hay un momento que ya, en la edad que ya habíamos dejado de tener niños, ya no somos tan pacientes. Y un bebé necesita mucha paciencia. ¿Sí? Imagínese que usted, a esa hora usted ya se quiere dormir, a las 2 de la mañana y la niña no se quiere dormir. ¿Cómo? ¿Qué diría? Ay, hijita, mi vida, cariño. No, tampoco le vamos a evitar, pero sí que cansancio. Tampoco le vamos a cansancio. Yo sé que no es la única, eso es ser mamá, ¿verdad? Sí. Y dijo mi suegro, de aquí para adelante se acabaron los privilegios cuando nació Ivana. Siempre hay que estar con los hijos, siempre hay que amarlos, siempre hay que apoyarlos. Pero añádale, hermanos, que pasa esta situación. Ya Mila ya lleva como 2 veces despertándose, salgo yo a la camioneta, estábamos hablando de estos temas y luego regreso y mi esposa dice, ven porque salió un cucarachillo del baño. Y nos damos cuenta que no era un cucaracho, era un 100 pies. ¿Sí?
Y hermanos, sí creo que hay ciertas cosas que pueden pasar en la casa que parecen cotidianas, pero se manifiestan en una opresión. Y ahora, no voy a crucificar al 100 pies y decir, este es el diablo, no, ¿sí? Pero sí creo que hay cosas que pueden pasar en nuestra vida que vienen a desmoralizarnos, a desmotivarnos, a desanimarnos y aún a apagar nuestra fe. Ahora le digo, no es el primer 100 pies que hemos sacado en la casa, ¿sí? Podemos usar la lógica y decir, no, es que esto, es que el otro, pero hermanos, hemos también hablado con creyentes, con hermanos que han pasado oposición y de repente les salen arañas donde no debe haber arañas. De repente les salen serpientes donde no debe haber serpientes. Recuerdo hace muchos años cuando llegué a trabajar al Carmen, ¿verdad? Ahí extrañando el hogar materno, la familia, ¿verdad? Y todas estas cosas. Un día yo durmiendo en una litera que ahí teníamos con un compañero de cuarto, estaba yo soñando y de repente en el sueño yo soñé que estaba con una serpiente, ¿verdad? Que una serpiente estaba en la cama. Yo sé que alguna vez ha visto ese tipo de serpientes que es blanca con amarillo, pero no sé si sea pitón, ¿verdad? Pero blanca con amarillo, de esas grandes que ahí exhiben, y estaba en mi cama y yo decía, me quiero regresar a la casa, me quiero ir otra vez con mis papás. No porque tuviera mamitis o papitis, sino ¿por qué? Porque el enemigo sabía que yo iba a hacer algo en ese lugar. Tal vez no iba a descubrir el hilo negro, ¿verdad? Pero venía yo a trabajar al Carmen, a servir con jovencitos, a echarle ganas, a hacer cosas nuevas, a salir de lo rutinario. Era algo que iba a ayudar a mi ministerio. Por tanto, ¿qué? ¿Cómo se levantó el enemigo? ¿Sí? La serpiente en el contexto espiritual representa opresión. ¿Qué tenemos que hacer ante la opresión? Cortarle la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Vamos por favor a Nehemías 4. Quiero verlo solamente un poquito. Dice, cuando yo, ¿quién oyó? Diga conmigo, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, cuatro preguntas, fíjense, ¿qué es el escarnio? Ahorita lo hablamos, dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Que se les permite volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y estaba junto a él, ¿quién? Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, ¿qué dice? Una zorra, los derribaría. Le repito, Nehemías se preparó para edificar los muros. Los muros para una ciudad representan seguridad, representan protección, representan sustento, representan muchas cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se levanta la oposición y ¿qué hace? Viene a opacar lo que quieres hacer en el Señor. Si tú dices, quiero echarle más ganas, quiero comprometerme, ¿qué viene? Viene Sanbalat y todavía y te va a decir, ¿qué? ¿A poco tú te vas a levantar? ¿A poco tú lo vas a hacer? ¿No ves cómo estás? Y quiero decirte que lo que dijo Sanbalat tenía razón. Pero Dios no se iba a quedar callado. Tenía razón en el sentido, ponme por favor el 2. Si es el 2. O sea, 4:2. Sí. Dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Estaban débiles? ¿Sí o no? Bueno, si conocemos la historia, sabemos que el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Cautiverio. Unos pocos habían quedado que habían escapado, los demás se habían llevado cautivos o encarcelados, muchos habían muerto, muchos habían sido quemados. ¿Eran débiles? Pues relativamente sí, ¿o no? ¿Sí? Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Sí? ¿Nuevamente volverán a buscar a Dios? ¿Sí? Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel fue cautivo por
por pueblos paganos, ¿verdad? Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones? Bueno, usted sabe que no iban a acabar en un día, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el escarnio, hermanos? El escarnio tiene que ver con ¿qué? Con burlarse de la carencia o de la necesidad del otro. Ahora, le pregunto, ¿los mexicanos son escarnecedores? Hablando de la cultura, no le estoy diciendo a usted, hablando de la cultura. Sí, claro, ¿por qué? Porque el mexicano tiene la costumbre de burlarse de las carencias, de las necesidades de otros, ¿verdad? ¿Qué dijo el cómico el día que se murió su mamá? Dijo un cómico por ahí, el día que estaba en el velorio de su mamá, le dijo a sus compañeros cómicos, no sean malos, para la próxima alguien más ponga a su mamá. ¿verdad? Burlar de su propia... Entiendo que hay que darle buena cara a las cosas, ¿verdad? Pero hermanos, pasa una situación en las Olimpiadas, burla. Pasa una situación en Ucrania, burla. Pasa una situación en Estados Unidos y memes, burla. ¿Sabe que México es el número 1 en países de memes? ¿Qué es un meme? Bueno, es una imagen chistosa, ¿no? Para los que no le mueven al teléfono, ¿verdad? Somos el número 1 a nivel global de burla. Así que no te esperes menos si el día que te quieres levantar, alguien de los tuyos te quiera hacer menos. ¿A poco? ¿En serio? ¿Tú? No, no lo haces. No. Por eso tienes que tener la seguridad, la convicción de que Dios te ha llamado para algo grande, de que Dios te ha llamado para algo especial. Nos damos cuenta que esta persona tal vez no estaba mintiendo, porque el pueblo de Israel pues no era un ejército. ¿Sí? Pero eran hombres apasionados y convencidos de lo que iban a hacer. ¿Sí? Nos damos cuenta que cuando una persona en su corazón hay maldad, ¿qué va a hablar? ¿Va a hablar verdad? No, va a hablar verdad con veneno, con mentira, con engaño. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el enemigo se quiere levantar para no dejarnos crecer. El apóstol Pablo hubiera estado allí, le hubiese respondido, hey Sanbalat, ¿sabes lo que dice primera a los Corintios 1:27 al 29? Dios escogió ¿a quién? A lo vil, ¿para qué? A lo vil y menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios del mundo. El libro de Nehemías nos enseña que es otra de las más de miles de historias o de acontecimientos bíblicos que Dios humilla a aquellos que se creen mucho. ¿Sí? Aquellos que quieren saberlo todo. ¿Qué dijo? Y no lo son, sino ¿qué? Sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Sí. Por eso, hermanos, dice la palabra, diga el débil. Diga, ¿verdad? El débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, ¿verdad? Porque el Señor nos enriquece, porque el Señor nos fortalece, porque el Señor nos ayuda. Ahora, es necesario que en algún momento identifiques la oposición en tu vida, ¿sí? Si bien sí creo que aún como iglesia hemos atravesado oposición, porque hemos querido hacer ciertas cosas y no se han hecho. ¿Por qué? Independientemente de no perseverar uno como pastor o no estar detrás de la gente, hágalo, también involucra que ¿qué? Que estamos cayendo en ¿qué? En el engaño del diablo. ¿Cómo como liderazgo podemos caer en el engaño del diablo? La gente no quiere hacerlo, no lo vamos a hacer. La gente no quiere ir, no vamos a ir. ¿Y ahí quién está ganando? Porque no está siendo edificado. No, deje usted el evento, deje usted el evento. Simplemente el diablo está ¿qué? Está ganando. Sabrás, hermanos, que aquí la Biblia nos habla de Sanbalat y Tobías, pero sabrás que tal vez no has conocido, no has redimensionado que también hay gente que se levanta ¿para qué? Para destruir iglesias.
decía una expresión, que cuando el creyente se levanta para edificar, el diablo también se levanta. Y que cuando dice el creyente, voy a buscar a Dios y voy a llegar temprano, y el enemigo dice, yo también voy a llegar temprano, ¿cómo ves? Y si quieren nos vamos juntos para no pagar doble Uber. Y de repente, y la hora, y los niños, y la corbata, y todos mal encarados porque no desayunaron. ¿Sí? Y dice, aquí vengo, ¿cómo ven? Y si dice, imagínate que el diablo, en una de esas, ¿verdad? Que tú te quieres comprometer a Dios, ¿verdad? Y tú dices, ajá, y el diablo está en la última serie, llegaste tarde. ¿No que te ibas a comprometer con Dios? Porque ¿qué? La Biblia nos dice que el diablo es ¿qué? Acusador, padre de mentira, engañador, escarnecedor. Le decíamos que el escarnecedor es aquel que se burla de la condición de otros. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar a nuestro Dios. La segunda pregunta que decía, ¿verdad? Sí. La segunda pregunta es, ¿acabarán en un día? Obviamente no van a acabar en un día, ¿verdad? Sí. Pero eso que está atacando el trabajo de uno. ¿Sí? Te pregunto, ¿algún día has recibido un ataque por estar haciendo algo? ¿O un comentario inapropiado? Imagínate, entras a un trabajo nuevo y vas con toda la actitud y alguien de tu familia se atreve a decir este comentario, y en ese sí vas a durar. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en el amor? Imagínate, un comentario así como no queriendo. ¿Sabes que la Biblia dice que la lengua es poderosa para arruinar, para dividir, para destruir? Imagínate que tu esposa estuvo trabajando con los niños, haciendo la comida. Dice mi esposa, con una mano le agarro a la bebé y con otra le muevo la cazuela. Y tú digas, imagínate que el pastor diga, no lo he dicho, ¿verdad? Ahora digo, qué rico está todo esto, ¿verdad? Pero digo, imagínate que digas, otra vez sopa, otra vez esto. ¿Estás edificando con ese comentario? Ahí digo, otra vez pollo, hasta que te salgan plumas, hermano. ¿No? Hasta que te conviertas en el América. No creas. ¿Sí? ¿Te imaginas? ¿Estás edificando o estás haciendo obra de las tinieblas? Hermanos, yo quiero aconsejarle algo. Una cosa es que la oposición venga de las tinieblas y otra cosa es que nosotros seamos el títere del diablo para atacar a otros. ¿Sí? Creo, hermanos, que en algún momento es importante hablar acerca de la simpleza de labios, ¿verdad? Y en este caso, Sanballat y Tobías hablaban lo que ellos pensaban. Pero ¿cuál era su motor? Yo creo que la envidia, ¿verdad? ¿Cuál era su intención? Que no edificaran. ¿Cuál era su intención? Que se desmotivaran. ¿Cuál era su intención? Que no siguieran a más. ¿Cuál era su intención? Que siguieran en la misma condición que ellos estaban, cautivos, arruinados. Y creo que una de las intenciones del enemigo es eso. ¿Me entiende qué? Perturbado, cautivo, arruinado, oprimido, angustiado, conflictuado. Hermanos, les repito, como pastores sufrimos el ataque, claro, ¿sí? Como todas las familias. Lo que pasa es que muchas familias no lo identifican, se agarran el problema como propio. Los pleitos y los agarrones en la casa ya son normales. Ya ni referee hay, esto ya es lucha sin referee. Antes estaba el Espíritu Santo diciendo, cálmate, no le pegue, esto, ¿verdad? Pero dice, no, ya, esto era lucha libre y se convirtió en artes marciales mixtas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no identificaste que el enemigo hizo que ¿qué? ¿Verdad? Movió por ahí algo y tú caíste, ¿sí? Y te salió el apellido, ¿verdad? Y dijo por ahí alguien, no soy histórica, soy histérica. No, ¿cómo digo? No soy, al revés, ¿verdad? No soy histérica, soy histórica. Y de repente, qué cosas a veces, hermanos, si nos descuidamos,
podemos caer en el engaño del diablo. No necesitas, el enemigo no necesita hacerte, dicen una expresión coloquial, ponerte un 4 para que caigas. No necesita hacer una estrategia, no necesita ir a Harvard para hacerte, ahora sí, ya hice los cálculos, ya hice las sumas, la raíz cuadrada y ya sé cómo voy a hacer. No, tan solo que esté una ropa tirada por ahí, ¿sí? Y que el enemigo, ¿verdad? No como el Derbez que sale por ahí, ¿verdad? No, el enemigo de veras, ¿verdad? De repente, ¿qué? Quiero fragmentar a esta familia. Quiero dividirla, quiero que estén enojados, quiero que estén arruinados, quiero que no se hablen por una semana. Y empieza por ahí, ¿verdad? Y la ropa sucia, y no hubo lonche, y añádale. Ahora, yo quiero decirle que los dardos del enemigo, todos tienen explicación y todos tienen solución. Pero cuando te compras ese pleito, la explicación ya no la vas a escuchar. Por eso, hermanos, yo le invito que en este tiempo, aparte de la lectura que estamos llevando, leamos Nehemías, saquemos lo mejor. En algún momento le dice, ¿verdad? Le dicen a Nehemías, los obreros están cansados y hay mucho escombro que mover. Y él dice, le hace una oración y le dice a Dios, Señor, manda obreros para que tu obra no cese. En un momento la oposición se levanta, ¿verdad? No sé si usted lo ha leído. Se levanta y está Sanbalat y Tobías están provocando con un ejército por ahí, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Velar. Trabajando de día y de noche. ¿Cómo trabajaban? ¿Alguien lo sabe? En una mano la cuchara, ¿verdad? Y en otra mano la espada, ¿verdad? Y agarraban y qué, y le zarpeaban, y acá el arma, ¿verdad? Y luego ya le cortaban con la espada por si les había pasado y otra vez le daban, ¿no? Y ya le emparejaban con la espada y le volvían a dar. Y el momento que se levantara alguien, ¿qué nos enseña eso? Lo importante de velar y orar siempre, ¿sí? No digas, no, es que yo estoy bien, no, yo estoy leyendo, no, nada más es leer, es orar, es ser consciente, es portarse bien, es buscar a Dios, porque si no, hermanos, imagínate, ¿verdad? Como decíamos, como la idiosincrasia de México, ¿verdad? Que a la bruja nos la ponen como la bruja Mombi, ¿verdad? Y ahí la pócima, y ahí, ¿verdad? Y que no sé qué diente de no sé qué, y el polo, y ¡ay, qué chistoso! Pero sí hay personas que se levantan ¿para qué? Para arruinar la obra de Dios. Ahora, en ningún momento quiero tomar parte para ser una víctima como familia nosotros, pero no. Pero sí también somos atacados. Desde unas semanas para acá hemos tenido muchos ataques en la casa, ¿sí? Yo le dije ahorita esto, me acuerdo que me estaba diciendo mi esposa en la mañana que también Marcelo se cambió de cama porque estuvo soñando feo. Y no nos quiso decir ahorita que veníamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, le repito, hermanos, ni quiero que usted diga, ay, el pastor es el más tentado. O digo, no, de seguro el pastor abrió la puerta. No. Cualquier creyente que desea buscar a Dios, ¿sí? Desea. No necesitas ir a una escuela bíblica para ser tentado, para ser atacado por el diablo. Te dije, nada más que digas, el domingo quiero ir a la iglesia, con eso tienes. El domingo voy a ir a la iglesia, niños, nos vamos a alistar, vamos a ir el domingo. Y de repente, ¡pum! ¿verdad? Se acaba el gas. ¡Pum! Estalla la llanta ponchada. Y el enemigo empieza ¿a qué? A poner tropiezos comunes. ¿Para qué? Para que tú desistas. ¿O no? El enemigo no esperes que ay, nunca me ha tocado el enemigo porque no se me ha presentado. No, hermanos, lo que dijo Sanbalat y Tobías eran cosas ciertas en la vista del hombre. Les repito, las circunstancias que podemos atravesar cuando vamos a venir a la iglesia pueden ser comunes, ¿verdad? Ay, la plancha ya no prendió. ¿Cómo vas a ir arrugado a la iglesia? No, hoy no vamos.
Ponte una playera que no se le note tanto y vente. Ay, se me rompió el tacón, ya no vamos. Ponte unos zapatos bajitos y vente. ¿Sí? Ay, no hay nada del refri, no hicimos el mandado. Si por otras cosas un día no desayunen los niños, o puedes comprar un juguito o algo, ¿verdad? Una fruta, algo, y vente. Pero si dejas que el enemigo, con este tipo de situaciones comunes, ¿qué va a pasar el día de mañana? Recuerdo que una familia hace varios tiempo estaba viniendo aquí y pues todo muy bien, ¿verdad? Pero recuerdo que una vez pasó una situación con su niña, la mayor, cosas de niños, de preadolescentes, de adolescentes, que se gustaban, que no se gustaban, que decían que eran novios. No era puro cosas de niños que están entrando a la pubertad, pero no era nada, o sea, nada grave. La familia dijo, no, dejamos de ir a la iglesia. Pero no hay un problema, no hay una situación. No es que no hay un problema. Lo que está haciendo este tipo de jovencitos son cosas comunes, no han hecho nada malo, no han nada. No, se acabó. Vamos a enfrancarnos en nuestras actividades, en nuestro negocio, lo que queremos hacer, se acabó. Qué triste es darle lugar al diablo, creyendo que tiene la razón o que tú tienes la razón. ¿Sí? Repito, el diablo, ¿qué dices? Padre de mentira. Te puede hacer creer que tienes la razón para que te olvides de Dios. Tú tienes la razón, tú estás bien, los demás están mal, míralos y todavía están contra ti. ¿Y qué dices? Ah, es cierto. No, hermanos, no caigamos en el lazo del diablo. Si en algún momento el enemigo se levanta en contra de nosotros, es como el día que dijo Don Quijote. ¿Han escuchado o han leído el libro de Don Quijote de la Mancha? ¿verdad? Que es cultura general. Dijo Don Quijote: ladran, Sancho, señal de que vamos cabalgando. Ahora, tal vez suene ahora hasta ofensiva, ¿verdad? Porque hay gente que, pero hermanos, el que tú decidas buscar a Dios, va a haber oposición. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Nehemías no se casó con el pleito de Sanballat y Tobías y no agarró la espada y los ejecutó. Fue a Dios, doblegó rodilla antes de enojarte, antes de molestarte, antes de irarte, antes de decir, ¿me va a escuchar? Tienes que ir a Dios para que Dios te dé la sensibilidad y te dé las palabras para hablar las cosas, porque si no, vas a ser el problema más grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, sí se va a hacer el problema más grande. ¿Cuánta sabiduría necesitamos más bien? ¿Cuánta sabiduría y entendimiento necesitamos? ¿Para qué? Para aterrizar o para apagar las tinieblas, los dardos de las tinieblas. ¿Sí? Puede haber oposición, puede haber ataques, el enemigo puede levantarse, la bruja se podrá querer levantar, pero si tú ya entendiste que tienes que volverte a Dios como lo hizo Nehemías, que tienes que arrepentirte tal vez de lo que no estás haciendo bien, sabrás que Dios te va a dar la victoria, sabrás que Dios te va a volver ¿qué? A levantar. Si en algún momento caíste, si en algún momento el enemigo te quiso arruinar, si en algún momento aún le abriste la puerta a las situaciones que no están bien delante de los ojos de Dios, lo único que tú y yo necesitamos es volvernos a Él. Decirle: Señor, diré por ahí esa frase: aquí estoy de nuevo, ayúdame. Si me ayudan los músicos, por favor.